Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández. ¿Cómo están, criaturas de la noche? Espero que se le estén pasando muy bien. Aquí de nueva cuenta su servidor, hablando de reseñas literarias. En este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro relato o otro género que de repente nos cruzamos en el camino. Y en esta ocasión, en esta temporada de lluvias, se presta ideal para una noche de tormenta, relámpagos, vientos que soplan fuerte y una lluvia incesante y una lluvia que cae como gotas de metal para poder leer historias de terror. Y las mejores historias de miedo, que es el agrado de la mayoría de la gente, son los relatos de fantasmas. Estos entes que en vida fueron humanos, pero que por algún pendiente tienen que regresar a la tierra para poder terminar con ese asunto. No sin antes causarles pavor a los vivos, ya que de repente puede ser muy desconcertante encontrarte con alguien, con un familiar, un vecino o un conocido que ya falleció, pero está ahí como si estuviera vivo, ya sea en apariencia de humano o en una apariencia completamente descarnada. Y bueno, para esto, en el siglo, las historias de fantasma, le decía que es la favorita de mucha gente. Empezaron como narraciones orales que se han transmitido de diferentes generaciones, épocas y comunidades, hasta que en el siglo XIX algunos escritores europeos, irlandés, Sheridan Le Fanu, en inglés Emery James, Charles Dickens de Estados Unidos, se animaron a escribir historias de fantasmas para que las personas no pudieran conciliar el sueño en las noches. Estos autores se les conoce como el movimiento de las Ghost Histories, historias de fantasmas. Y entre ellos se encuentra un autor que también dejó un gran legado de historias de fantasmas, y vamos a hablar de E.F. Benson, a través de su antología titulada El Santuario y otras historias de fantasmas, de la editorial Valdemar Gótica. Benson representa ese movimiento de escritores del siglo XIX y siglo XX que se animan a escribir relatos de fantasmas. La diferencia es que E.F. Benson no se limita a escribir un relato donde se apareció el fantasma de la monja, fulanito de tal se encontró con Susanito que en realidad ya estaba muerto y Perenganito no lo sabía. Y es esta diferencia al adaptar historias de fantasmas, alejándolas de estos escenarios tan comunes que se vuelven clichés, como las mansiones estilo gótica, los castillos derruidos, los cementerios, para traerlos a situaciones cotidianas como en la ciudad, incluso mansiones pues más modernas, para poder describir historias inquietantes de fantasmas. Y no todos los relatos que aparecen en este libro tienen que ver con estos seres, sino también lo que hace E.F. Benson es combinarla con temas de esoterismo, incluso de ocultismo, para desarrollar historias de aventura, misterio y también personajes que poseen habilidades psíquicas como claravidencia, e incluso no maneja estos términos así de manera explícita, pero te da la sugerencia que son personajes que llegan a poseer cierto nivel de claravidencia. Vamos a hablar de los relatos que conforman este libro, y el primero de ellos es la confesión de Charles Lichworth, en donde esta historia de fantasmas se transforma más bien en una historia detectivesca, en donde el protagonista trata de resolver el misterio que condujo a un criminal a asesinar a su madre, y que a través del encuentro sobrenatural con este fantasma descubrirá la verdad. Luego tenemos el relato de en la tumba de Abdul Ali. Si bien hay que reconocer que E.F. Benson no es muy bueno creando nombres,
de diferentes culturas, porque de repente como los nombres suenan medio patéticos o no son nada creativos, pero esta historia es muy interesante porque relata el género de zombies. Hay que hacer una diferencia. Cuando escuchamos la palabra zombie en la actualidad creemos que se trata de un ser humano que es infectado por un virus que lo puede transmitir por medio de mordidas y así contagia a toda una ciudad. Aquí la historia de zombies nos remonta a lo que viene siendo el mito de estos humanos que al morir su alma es controlada y manipulada por un brujo llamado Hugan y que termina resucitando al muerto y lo esclaviza. Entonces en el relato de Abdul Ali nos retoma el zombie clásico y termina siendo una historia de aventuras en donde pues, los zombies terminan formando parte de este escenario. La Gata es un relato de misterio sobrenatural en donde una pintura es la protagonista de una maldición y por supuesto también que los felinos aquí no son nada inocentes y nos mostrarán su verdadera faceta diabólica. En el terror nocturno, E.F. Benson nos va mostrando más bien recursos que tienen que ver con temáticas de lo paranormal. No es una típica historia de fantasmas porque había definido que el fantasma es esta entidad que surge a partir de alguien muerto, pero pueden haber fantasmas de personas que no han muerto, que todavía siguen vivas, pero que las puedes verlas en otro lugar. Supuestamente en los fenómenos paranormales esto se le conoce como fenómeno de bilocación, en donde podemos ver a dos personas en diferentes lugares, o incluso también el mentado doppelganger, que viene siendo el doble de uno mismo, que lo vemos en otro lugar. Es como decir, encontré a Román afuera de una tienda o de un centro comercial cuando en realidad yo estaba trabajando o estaba descansando en otro lugar. Entonces en el terror nocturno nos va hablando este miedo de encontrarnos a un doble y no saber pues cuáles son sus intenciones. El terror nocturno nos habla de un fantasma, pero de alguien que todavía no está muerto. La señora Arnwood, a mí en lo personal, fue uno de los relatos más flojos de este autor, ya que se trata de una historia de vampiros, pero que tiene comedia involuntaria, porque una de las fallas de este autor es que en algunas historias, cuando nos describe algunas escenas, de alguna manera nos causa más humor que miedo. Obviamente no les voy a spoilear en qué consiste esa escena, porque si las digo es como revelar gran parte de la trama de este relato. Con el relato de la señora Arnwood, lo que sí les puedo decir es que es uno de los relatos un poco más flojos, porque se la pasa describiendo más situaciones sobre lo que va pasando con la señora Arnwood, que te va sugiriendo que puede haber un vampiro dentro de la ciudad donde el protagonista habita. Ah, que por cierto, hay una cosa que hay que advertir antes de continuar con la reseña. Uno de los recursos que más tiende a repetir el autor es que todos sus protagonistas son hombres y que junto con la compañía de su mejor amigo van a resolver un misterio. Entonces y por supuesto se trata de un protagonista con mucho dinero, y ya sea que es el héroe o termina siendo el protagonista despiadado o detestable por el lector, que va a recibir su merecido. En esta historia de la señora Arnwood, pues lo único que les puedo decir es que no solamente es una historia floja, sino que pues de alguna manera te produce risa por una situación que pasa, que no les puedo revelar, pero me hace recordar mucho como este tipo de películas de terror y de humor negro, en donde pasan situaciones completamente chuscas. Entonces es inevitable que al igual que yo te vayas a reír con eso. Y no, para no dejarles con tanto misterio o intriga, simplemente es la forma en cómo se muere un personaje, que más que verlo de manera trágica, la manera como se muere, pues la verdad te da risa, o sea, pero yo los dejo para su propio criterio, para que ustedes lleguen a ese relato. Y les comento, yo creo que va a ser inevitable que cuando lleguen a esa escena, la forma en cómo se muere este personaje, yo creo que más bien van a soltar la risa. La reconciliación es una historia no solamente de fantasmas, también retoma lo que es la temática de la reencarnación, ya que les había comentado que E.F. Benson también mezcla diferentes situaciones. En esta historia de la reconciliación, lo que se alcanza a analizar es cómo los asuntos pendientes del pasado de alguna manera tienen que cerrarse en el presente a través de diferentes personajes de diferentes generaciones. Y bueno, pues aquí es en esta historia de la reconciliación donde un asunto del pasado está a punto de culminarse y chocar en el presente. Bagnell Terrace es un cuento sobre
cómo justamente los sentimientos de envidia, la posesión de los bienes de otras personas, esto van a ser como los elementos para poder desarrollar la trama, en donde lo sobrenatural va a jugarse obviamente un papel importante, en donde este tipo de sentimientos, ya que de alguna manera los relatos de terror terminan siendo morales. ¿En qué sentido? En este relato de Wagner Terrence nos va enseñando cómo este tipo de sentimientos, cuando un ser humano los está experimentando, se puede sufrir las consecuencias de que se van a pagar, ya sea porque el personaje se sale con la suya, pero lo sobrenatural termina siendo como una forma de castigo. Entonces Wagner Terrence es un relato en donde una casa muy hermosa que está que está en un barrio residencial, y que uno de los personajes desea esa casa, pero al momento de que la posee, pues parece ser que el antiguo dueño no ha dejado este lugar, convirtiendo su estancia en una pesadilla. Un cuento sobre una casa vacía, al igual que el relato de la señora Amworth, me pareció un cuento muy flojo. Es una historia de fantasmas en una casa abandonada que está cerca de la orilla del mar, en donde hubo una tragedia y que esta tragedia tiende a repetirse. Hasta ahí no les voy a contar más detalles de la historia, pero la manera como lo va relatando el autor, la verdad sí se hace muy pesado, porque como que ya sabes lo que va a suceder, no hay como que nada novedoso, porque algo que tengo que admitir de las historias de fantasmas es que a veces tienden a ser muy predecibles. Siempre tienen ese final como de, ay, me encontré a Perenganito y resulta ser que después ya estaba muerto. O resulta ser que Susanito se aparece en un lugar en donde fue asesinado y otra vez no lo llegamos a encontrar. Es cierto que Jeff Benson es muy bueno para describir situaciones de miedo, pero la forma como va desarrollando la trama en el cuento de la casa vacía, la verdad, es muy enfadoso. La casa de la esquina, si bien no es un relato que destaque muchísimo a comparación de las demás historias de Jeff Benson, pero esta historia me recordó a la película de Monster House. Incluso más bien podría decir que la película Monster House se parece a esta historia, ya que lo que tienen en común es una casa que forma parte es la propiedad de una pareja, en donde el hombre vive una relación sumisa ante una mujer que cada vez se vuelve más loca. Entonces, obviamente también tiene sus diferencias a comparación de la película, porque la película, pues la casa cobra vida y va persiguiendo a los protagonistas. Esto no ocurre en esta historia, pero simplemente como que la idea principal son algo similares. Y en este cuento de la casa de la esquina, por lo que nos va retomando es justamente cómo se juegan los elementos de lo paranormal, más que una simple historia de fantasmas, donde otra vez el doppelganger tiene lugar en esta historia. La cama junto a la ventana, aparte de que es un relato sobrenatural de alguna manera, Jeff Benson, él vive en una época en donde la ciencia va avanzando. Hay que recordar que él pertenece a la época del siglo XX y también es contemporáneo a Lovecraft. A pesar de que la ciencia va avanzando y hay mayor conocimiento, mayor raciocinio sobre ciertos fenómenos como para poder comprenderlos con las matemáticas, la física, la química, Jeff Benson parece mantener una postura en la que no solo usa la racionalidad para defender ciertos fenómenos sobrenaturales, fenómenos que todavía no tienen una explicación, y por más que se use las matemáticas, las ecuaciones, se utilice el estudio de la química, él está a favor de que ocurren ciertos fenómenos que todavía no nos podemos explicar, tal como la clarividencia o adivinar el pensamiento de manera telepáticamente. Entonces, en este relato de la cama junto a la ventana, es un relato que nos va mostrando justamente este tipo de debate de poder sostener la existencia de ciertos fenómenos a pesar del avance de la ciencia. La silla de ruedas es otro relato que la verdad está muy malo. Bueno, es un relato que simplemente les puedo decir en grandes rasgos, forma parte de esas historias tradicionales en donde los sentimientos crueles son castigados por una fuerza sobrenatural. El detalle en esta historia, vemos cómo justamente, donde justamente uno puede terminar en el mismo lugar que el padre. Uno puede sufrir el mismo lugar donde se encuentra el padre. Es como una forma como no nos podríamos diferenciar de lo que le puede pasarle a otra persona, en este caso al padre. En esta historia de castigo sobrenatural, en que el sentimiento viene siendo la ambición y la codicia,
no solamente van a ser castigados, sino que también es como retornar a un lugar que nunca hemos estado, pero es un lugar que el Padre posee y que uno termina en ese mismo lugar. Entonces, pues se trata más que nada como un castigo, pero también de regreso. Sí es un castigo, pero de tomar el lugar que ha dejado el Padre. En un lugar en que el Hijo no desea ese lugar y debido por estos sentimientos crueles, pues va a terminar posicionándose el lugar que dejó el Padre. Me parece que este cuento pudo haberse resumido en pocas cuartillas y sin embargo lo que hace F. Benson se supone que es como seguir ambientando la historia, extendiendo más elementos y situaciones sobrenaturales que nos va dejando en claro cómo va a terminar la historia. Por lo tanto, al menos en lo personal, considero que no era tan necesario extender tantas escenas, porque como ya sabemos cómo va a terminar la historia, no era necesario como que nos fuera avisando lo que va a pasar con el personaje. Entonces, creo que en unas 2 o 3 escenas ya con eso nos queda bien claro. Monos también es otro relato. Se me hizo tedioso, pero va a un detalle. Tiene una idea muy buena, ya que es un relato que trata sobre maldiciones egipcias. F. Benson es de los pocos autores que también trabaja el género de las momias. En este caso, en el relato de Monos, tenemos a un cirujano que ha tenido la obsesión de poder seguir evolucionando su técnica de cirugía, aunque esto le valga tener que haber torturado a ciertos especímenes como los monitos. Hasta que un día se entera de la tumba de princesa egipcia, en donde parece ser que le practicaron una cirugía muy avanzada para la época en la que ella vivió. Y bueno, aquí también se va a desatar la maldición. ¿Por qué me pareció tedioso el relato? Porque de repente Jeff Benson te va describiendo escenas en las que tú tratas de hilarla con la maldición, pero dices, pero como que la escena no queda, o no necesariamente tiene que dar una explicación racional, porque yo soy de la idea de que si quieres matar una historia de miedo, dale una explicación racional. Pero al momento que trata uno como de hilar la situación, como dices, como que no van quedando o no encajan bien las piezas, pues. Como que aquí F. Benson describe una historia que, no sé, me parece como muy experimental lo que va haciendo, porque van quedando cabos sueltos e incluso situaciones que dices, bueno, no hay una explicación de por qué describe esta escena, no tanto como una descripción innecesaria, sino como que describe una escena que trata de relacionarla con la maldición, pero como que no queda, o sea, no cuaja la escena realmente. Y nos vamos ahora con la última historia, que se trata de El Santuario. Esta fue la primera historia que yo conocí de F. Benson, y la verdad yo quedé maravillado con ese relato. No es una historia clásica de fantasmas, también es una historia de satanismo, es una historia de misterio, en donde vemos cómo el protagonista Francis hereda la mansión de su tío, y al momento que él regresa a este lugar comienza a tener recuerdos de esa casa y la relación con su tío, que se ve algo perturbadora. Pero bueno, el tío falleció, pero al momento que llega comienza a tener visiones del tío, ya que parece ser que la casa guarda un secreto muy demoníaco. Y bueno, que me encanta cómo en esta historia Jeff Benson trabajó muy bien el misterio. Nos va dejando algunas pistas como recuerdos, como sueños, pesadillas, incluso las visiones, al grado que dices, pueden ser alucinaciones, pero hasta que más personajes comienzan a tener la misma visión. Pero estas visiones no están de gratis, ya que tienen que ver con algo que guarda la casa. Incluso lo que me encanta de esta historia son las grandes referencias que hace Jeff Benson sobre el ocultismo, colocándonos, por ejemplo, un árbol, que obviamente no les voy a spoilear, pero un árbol cuyo nombre tiene que ver con lo que le pasó al tío en esa casa. Y que también, eso nos explica por qué fue lo que le pasó y por qué terminó de esa manera. Pero sí te describe, esta es una de las pocas historias que F. Benson te describe situaciones muy inquietantes y muy siniestras, en donde el pasado no solamente regresa, sino como que el pasado regresa para reclamar algo que le pertenece, y algo que también se ve muy común en las historias de F. Benson, que tiene que ver con el relato del santuario, es como regresar a no solamente a un lugar, sino posicionarse en un lugar que ya nos fue asignado. ¿Cómo lo voy a describir?
Supongamos de esta manera, ¿no? Todo el mundo cuando nacemos a este mundo nos traen por una razón, más allá de que sea filosófica o existencialista, es porque tal vez los papás esperaban que nosotros cumpliéramos como cierta función que ellos esperaban, ¿no? Por ejemplo, el papá que es abogado, que espera que su hijo también sea abogado. O como en la película de Cisne Negro, que la mamá, de la mamá de la protagonista la tuvo para que ella cumpliera el sueño que ella no pudo cumplir, que haber sido bailarina de ballet. Esta relación que tiene con el relato del santuario es el lugar que nos dejan nuestros familiares. Y no tiene que ver con una cosa de constelación familiares ni nada de ese tipo de cosas. Pero cómo un familiar nos deja cierto lugar o por qué nos conciben para posicionarnos en cierto lugar dentro del sistema familiar. Que en este caso, en el relato del santuario, es un lugar de una posición bastante macabra. Entonces, les recomiendo, esa última historia la verdad es una chulada, que sí se la recomiendo que la lean bajo la luz de las velas, con una lluvia así tormentosa, para que puedan inquietarse. La reseña que les hago de El Santuario, que ya les comenté, hay situaciones que tienden a hacerse muy repetitivas, porque todas las historias, Jeff Benson, el protagonista, es un hombre millonario que una de a dos: o es el héroe que junto con su mejor amigo van a resolver el misterio, o es el joven héroe que le dejan toda una herencia, o que tiene sentimientos crueles de ambición, de codicia, avaricia, envidia, y que estos sentimientos van a ser castigados por una fuerza sobrenatural. Por ese lado, las historias tienden a hacerse un poco... con esta fórmula es algo repetitivo, que lo que desgraciadamente hace que la historia sea predecible. Pero eso no significa que todos los relatos sean malos, ya que lo que va haciendo este autor es agregar elementos contemporáneos de su época, tales como las investigaciones paranormales. Que bueno, pues hoy en día sabemos que son fraude, pues. Pero que en aquel entonces eran como la novedad, pues. Y vemos cómo Jeff Benson es un creyente fervoroso de los temas de lo paranormal. Y eso se va a ver obviamente influenciado en sus relatos. Bueno, criaturas de la noche, esta es la reseña y no me voy sin antes decirles: descansen en paz.